adoramos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, mi Rey. Bienvenida, iglesia, bienvenida, iglesia. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí. La iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue prosperando, la iglesia sigue estableciendo el reino de Dios en la tierra. Hoy yo pido la ayuda del Espíritu Santo. No podemos dejar de aprender, no podemos dejar de permitir que el glorioso Espíritu de Dios nos revele la palabra, nos enseñe a través de la palabra, nos ministre, nos imparta vida a través de las Sagradas Escrituras. Aún desde nuestro hogar, aún tú ahí en tu casa, tienes que tener un corazón dispuesto para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Yo te invito a que no te distraigas, porque es bien importante el mensaje que yo voy a predicar. Es muy fácil distraerte cuando estás en tu casa, es muy fácil distraerte en otras cosas, pero tenemos que aprender a darle a la palabra de Dios el lugar de preeminencia que le corresponde en nuestra vida, en nuestro corazón y en la reunión de los santos, como lo es en esta mañana. Por eso te invito a que ya tranquilamente te dispongas a oír la palabra, a disponer tu corazón, a abrir tu corazón para recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Amén. Mi tema en esta mañana es: Jesús se revela a través de las Escrituras. Amén. Y cuando alguna gente escuche el tema de esta enseñanza, probablemente dirá que no es eso obvio. Por supuesto que Jesús se revela a través de las Escrituras. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué estará pensando este predicador que no sabemos eso? Pero escuche bien, porque el asunto no es tan sencillo como parece. El viernes hablé acerca de cómo la cultura cristiana de nuestra época ha construido una imagen de Jesús basada en clichés, basada en frases motivacionales, basada en opiniones personales de artistas o aún de líderes cristianos populares o prominentes. Y es importante que, para que usted pueda recibir una mayor comprensión del tema que yo voy a compartir hoy, escuche la enseñanza del viernes, porque esta es la segunda parte de esa enseñanza que se llamó el peligro de conocer a otro Jesús. Este Jesús contemporáneo también ha sido construido, por otra parte, de toda clase de sueños, visiones, revelaciones, profecías y experiencias espirituales y extrasensoriales que muchas personas han tenido. Y si usted me pregunta a mí si yo creo en esas cosas, por supuesto que sí. Yo creo que muchas de estas experiencias, muchas de estas revelaciones son reales, pero también creo que muchas otras no lo son. Y es aquí donde está el verdadero peligro. Aunque muchas de estas experiencias, repito, considero son reales, muchas otras no, pero sin embargo se han abrazado y han moldeado en alguna forma la imagen y la percepción que muchos cristianos tienen acerca del Señor. Y quiero que usted comprenda mi corazón en este día y que pueda en alguna forma ver lo que el Espíritu Santo me ha estado mostrando a lo largo de toda esta semana, ya desde el lunes. Mi sincera preocupación es acerca de todo esto, que esta generación
esta generación en la que nos encontramos en este momento se ha ido alejando gradualmente del Jesús de las Escrituras, al grado que hay muchas personas que ni siquiera conocen a este Jesús. Es decir, no conocen al Jesús de la Biblia. Conocen al Jesús que esta cultura cristiana moderna les ha transmitido. Y esa es precisamente la razón por la cual muchas personas que supuestamente conocen a Jesús no son salvos. Esa es también la razón por la cual muchas personas, gloria al Señor, no han experimentado realmente el cambio, la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento que produce la fe genuina en el eterno y en el genuino Hijo de Dios. Así que hay gente que por causa de solamente conocer a este Jesús que la cultura cristiana moderna les ha transmitido, no puede experimentar la realidad de un evangelio de poder en su propia vida personal. No puede experimentar la realidad de un evangelio de gloria. La fe de muchas de estas personas es sumamente débil. Y hay otros que en un extremo están haciendo cosas a nombre de Jesús que no tienen que ver absolutamente nada con el Señor Jesucristo. Hasta este grado, hasta este nivel podemos llegar si nosotros nos seguimos alejando gradualmente del Jesús de la palabra, del Jesús de las Escrituras. Hacer cosas que no tienen nada que ver con Jesús, pero que nosotros creemos que sí. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo que vendría el tiempo cuando cualquiera que los mate a ustedes, dijo el Señor, pensará que está sirviendo a Dios. Imagine usted a qué nivel de engaño y a qué nivel de fe o supuesta fe en un Dios incorrecto puede llegar alguien que cree que está haciendo la voluntad de Dios cuando lo que está haciendo es exactamente lo opuesto. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo que a ese nivel se iba a llegar. Por eso es, repito, que yo tengo esta sincera preocupación, porque esta generación se ha ido alejando gradualmente del Jesús de las Escrituras. Ahora, yo quiero que me acompañe a las Escrituras, por supuesto. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer algo que me impactó muchísimo en esta mañana. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 13. Esto que vamos a leer sucedió después de la resurrección. Probablemente habían pasado algunas horas después de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado de entre los muertos al tercer día después de su muerte, como dice la Escritura. Y entonces dice la palabra del Señor que he aquí, verso 13, dos de los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Escuche esto. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, escuche esto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora, verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús de alguna forma puso un velo sobre los ojos de ellos, obviamente esto es espiritual, para que ellos no pudieran conocerlo, para que ellos no pudieran reconocer su aspecto, su apariencia, no pudieran identificarlo como el Jesús que ellos conocieron o al Jesús que ellos conocían. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella
han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando, escuche esto, porque esto fue lo que me impactó muchísimo, me bendijo muchísimo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿No le parece muy interesante, amada iglesia, que Jesús mismo usó la escritura para revelarse a estos dos discípulos? ¿No le parece sumamente interesante y asombroso que nuestro Señor Jesucristo usó la misma escritura, usó la palabra de Dios para revelarse a estos dos pobres discípulos que iban de regreso a su vieja vida en Emaús? Y entonces, verso 28 dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces los ojos les fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Verso 32. Y se decían el uno al otro, escuche esto: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué maravilloso. Esto me impresionó sinceramente, me llamó muchísimo la atención cuando estaba preparando este mensaje por la mañana, porque lo que saltó a mi corazón es el hecho de que es el Jesús resucitado el que se aparece a ellos. Jesús mismo pone un velo sobre los discípulos para que no lo reconozcan físicamente. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿No era más fácil que simplemente lo reconocieran por su aspecto? ¿No era más fácil quizá mostrarse ante ellos como se mostró ante Pedro y ante Juan en el monte de la transfiguración, con un rostro resplandeciente, con una túnica llena de luz? ¿No era más fácil y más impresionante manifestarse a ellos de una forma visible? Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo escoge usar la palabra escrita, escoge usar la palabra de Dios, la escritura, para revelarse a Él mismo, a estos dos discípulos que desanimados caminaban de regreso a su vieja vida en Emaús. Me parece demasiado interesante, y yo sé que es muy relevante en este tema, porque Jesús pudo simplemente haber dicho: hey, soy Jesús, ¿me recuerdan? Quizás si buscaba algo más espectacular, pudo haber hecho cualquier otra cosa. Y sin embargo, Jesús usó las escrituras, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, declarándoles, vea lo que dice la Biblia, declarándoles todo lo que las escrituras decían acerca de él.
Y esto es, amada iglesia, escúchame bien, ábreme tu corazón. Esto es precisamente lo que esta generación está descuidando y Satanás está aprovechando para crear una imagen de Jesús distinta a la que revelan las Escrituras. Satanás está aprovechando de que esta generación no conoce al Jesús de las Escrituras, sino conoce a un Jesús, como ya dije anteriormente, diferente, otro Jesús, el Jesús de las redes sociales. Y entonces yo creo que todo esto ha traído como consecuencia la predicación de un evangelio sin poder. Queremos predicar a Cristo usando clichés en vez de usar la Escritura. Queremos hablar de Jesús usando las máximas y las frases motivacionales de las redes sociales, y luego nos sorprendemos porque no vemos ningún efecto en la vida de la gente quien escucha este mensaje que nosotros hablamos. Así que ya Pablo mismo dijo en 2 de Corintios 11 versos 3 y 5 que la predicación de otro Jesús, eso lo vimos el viernes, traería otro espíritu. Escuche esto: la predicación de otro Jesús traería otro espíritu, y eso en realidad se convertiría en otro evangelio. Si me puede proyectar el verso ahí. Se convertiría en otro evangelio. Y Pablo le reprochaba a los corintios que se habían vuelto demasiado tolerantes ante la predicación de otro Jesús que el que él les había predicado y les había anunciado antes. Pero esto no es muy distinto, iglesia, a lo que pasa hoy en día. Esta generación se ha vuelto demasiado tolerante ante la predicación de un Jesús distante de las Escrituras. Esta generación se ha vuelto demasiado tolerante ante la predicación de un Jesús que se siente muy lejano de los evangelios, que se siente muy lejano de las cartas del apóstol Pablo, se siente muy lejano de las cartas de Pedro, de las cartas de Juan, del Apocalipsis y aún de la revelación de los profetas. Un Jesús que se siente muy distante y desconectado de la santa palabra de Dios. Y sabe, en estos días es hasta raro escuchar este término, la santa palabra de Dios. Creemos que es un término obsoleto y que no debe formar ya parte de nuestro lenguaje. Pero qué triste que eso lo único que ha provocado es que esta generación conozca a un Jesús que es otro Jesús. La gente, escuche esto, se ha vuelto muy tolerante ante la predicación de un Jesús distante de las Escrituras. La gente se ha vuelto tan dependiente de la información que otros le comunican acerca de Jesús y de Dios, que ha dejado la palabra escrita relegada a una lectura casual de vez en cuando, y esto en el mejor de los escenarios. Como, mire, yo sé perfectamente que todo esto es obra de Satanás y que todo esto es parte de la facilidad con la que la información llega hoy a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestras manos. Hoy tenemos tanta información a nuestra disposición, tanta enseñanza, tantos maestros, tanta predicación, tantas frases, tantas ilustraciones con máximas cristianas, que muchas personas ya no creen que la Biblia sea indispensable. Y yo he dicho esto muy a menudo y es una realidad. Hay gente que el único Jesús que conoce y el único evangelio que conoce es el de Facebook. Y esto desgraciadamente ha sido un caldo de cultivo para que Satanás levante una generación de creyentes débiles, sin poder, sin revelación,
sin identidad y muchas veces sin salvación. Este es un grave error que Satanás está aprovechando. Y escuche esto y medítelo. Mientras más nos alejamos del Jesús de las Escrituras, más nos acercamos a un Jesús falso que no tiene poder para salvar nuestras almas. Algo tiene que suceder. Si tú te das cuenta, desde hace ya mucho tiempo Satanás ha usado la cultura para presentar a un Jesús totalmente distinto al que revelan las Escrituras. Es más, Satanás ha usado a Hollywood, Satanás ha usado escritores famosos, Satanás ha usado a pseudomaestros para presentar al mundo a un Jesús que no tiene absolutamente nada que ver con el Jesús de la palabra. Es por eso que cadenas de televisión producen programas donde se presenta a Jesús como un loco, donde se presenta a Jesús como que tuvo una relación con una mujer que creyó en él, como que tenía cierta tendencia. Es decir, están tratando desde hace mucho tiempo de presentarnos una imagen de Jesús que es totalmente y aberrantemente opuesta al Jesús de las Escrituras. Y lo más grave de todo esto es que aún nosotros, el pueblo de Dios, también tenemos nuestra propia versión de Jesús. Usualmente es la que más nos gusta. Usualmente es la que con la que más nos sentimos cómodos. Usualmente es la versión con la que más nos identificamos. Pero usualmente es la versión que no produce ninguna convicción en nuestras almas, que no produce ninguna manifestación de poder, de reino, que no produce ninguna clase de transformación y de anhelo por una vida diferente, por una vida santa. Y como yo decía el viernes, yo no estoy aquí ahora para presentarte a un Jesús legalista, celoso, iracundo. Yo estoy aquí para hablarte de un Jesús bíblico. Eso es lo que hay en mi corazón. Ese es el anhelo que hay en mi corazón. Porque repito, mientras más nos alejamos del Jesús de las Escrituras, más nos estamos comprometiendo con un Jesús falso, con otro Jesús, como dijo Pablo, que no tiene poder para salvar nuestras almas. Acompáñeme por favor al libro de Hechos, capítulo 18. Ayúdanos, Espíritu Santo. Hechos capítulo 18, verso 24. Dice la palabra de Dios: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, pero tenía una gran virtud: era poderoso en las Escrituras. Es decir, el hombre tenía un profundo conocimiento de la palabra de Dios. ¿No fue el mismo Pablo el que le dijo a su discípulo Timoteo: y que desde niño has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo? Bueno, aquí vemos a un hombre que dice la palabra de Dios que era un varón elocuente. Mire, mi amado hermano, la elocuencia es irrelevante sin la Escritura y sin el poder del Espíritu Santo, que finalmente una cosa nos va a conectar con la otra. La elocuencia hoy es la única tarjeta de presentación que algunas personas necesitan para abrir el corazón y recibir todo lo que diga ese elocuente predicador o ese elocuente expositor de la palabra. La elocuencia es irrelevante si esta no está fundada en un conocimiento profundo de la palabra de Dios y en la operación del Santo Espíritu de Dios. Entienda esto, por favor, iglesia. Ayúdame, Espíritu Santo.
este judío llamado Apolos, varón elocuente, poderoso en las escrituras, escuche, verso 25, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Mire, Apolos es un personaje muy interesante de la Biblia, y hoy yo estuve estudiando un poco acerca de él y me bendijo mucho la descripción que hacen las escrituras acerca de este hombre. En primer lugar, el hombre tenía algunas virtudes que hoy son muy populares y que son muy apreciadas. El hombre era un tipo elocuente. El hombre era un tipo con una facilidad de palabra extraordinaria. El hombre era una persona a quien le resultaba muy fácil y tenía mucha gracia para hablar en público. Eso es lo que significa ser elocuente. Pero no solamente esto, este hombre también era de espíritu fervoroso. El hombre tenía un celo, y eso es muy bueno en un predicador. Un predicador con espíritu fervoroso y elocuencia es muy útil en el reino de Dios. Ahora, yo quiero traer aquí un balance muy importante que se necesita en esta generación. Ni la elocuencia ni el espíritu fervoroso son suficientes tampoco. Pero repito, hoy esta generación es como la iglesia de Corinto, a la cual Pablo exhortaba, que se ha vuelto demasiado tolerante ante la predicación de otro Jesús que el que predicaron los apóstoles, de otro Jesús que el que presentan las escrituras. Y si la persona es elocuente y si la persona tiene un espíritu fervoroso, yo soy capaz de tomarme cualquier remedio que me dé. Eso es lo que está sucediendo. Y si la persona es popular, con mayor facilidad. Escuche, porque Apolos, verso 25, había sido instruido en el camino del Señor. Tenía virtudes importantes, pero que se complementaban poderosamente. Número 1, era poderoso en las escrituras. Número 2, había sido instruido en el camino del Señor. Escuche. Y enseñaba, dice la Biblia, verso 25, diligentemente lo concerniente al Señor, se refiere al Señor Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, el hombre era poderoso en las escrituras, pero recuerde, él vivió en el tiempo de esta primera generación de creyentes, así que muchas personas en realidad no habían todavía conocido a Jesús como hoy en día lo conocemos, por razón de que tenemos el canon completo de la escritura. Pero dice la palabra de Dios que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Así es de que le faltaba un poquito de actualización, le faltaba un poquito más de información. Y verso 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Yo me imagino a Apolos predicando, gloria a Dios. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, quien eran discípulos de Jesús, quien eran discípulos genuinos de Jesús, que conocían el camino de la verdad, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente. Se da cuenta, el tipo no andaba tan perdido, el tipo no estaba tan extraviado, el tipo no estaba tan lejos de la verdad. Aunque era elocuente, aunque era fervoroso de espíritu, pero era poderoso en las escrituras y había sido instruido, gloria a Dios, en el camino del Señor. Entonces dice la palabra de Dios que Priscila y Aquila lo tomaron aparte después de que predicó, lo escucharon predicar, se dieron cuenta de que el hombre no estaba tan perdido. Entonces lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, le hablaron del cierre, le hablaron de Jesús, le hablaron de el Hijo de Dios, del Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, el que predicó en las calles de Jerusalén, el que predicó en Israel, el que murió en la cruz, pero el que resucitó al tercer día y el que ascendió a la diestra del Padre y prometió regresar y enviar al Espíritu Santo antes. Y entonces dice la palabra de Dios, verso 27, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho, escuche, a los que por la gracia habían creído,
porque con gran vehemencia, oh, qué frase me bendice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, aleluya, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, gloria a Dios, demostrando por las escrituras que Jesús era el Hijo de Dios, demostrando por las escrituras que Jesucristo era el Salvador del mundo, demostrando por las escrituras que Jesús era el que la palabra de Dios había anunciado que vendría. Oh, qué maravilloso, gloria al Señor. ¿Sabe qué es triste lo que voy a decir ahora? El oír a muchos predicadores que se percibe que no tienen un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Yo no dije que no estudiaron en seminarios, eso tiene su lugar. Yo no dije que no estudiaron en institutos bíblicos, yo no dije eso. Yo dije que es evidente que tienen un conocimiento muy pobre y muy débil de las escrituras. Y yo te hago una pregunta a ti, amada iglesia: ¿cómo nosotros vamos a predicar a Jesús? ¿Cómo nosotros vamos a predicar la palabra de Dios? ¿Y cómo nosotros vamos a enseñar a otros los caminos del Señor cuando no tenemos un genuino interés en conocer su palabra? Y esa es la gran debilidad que podemos encontrar y que podemos descubrir hoy en la iglesia. Que aún hay personas que se aventuran a un llamado de Dios, inclusive a abrir una iglesia, a poner su kiosco en las redes sociales porque creen que tienen algo que decir, o porque quizá quieren ser populares, o porque quizá quieren ser como este o como el otro a quien admiran. Y entonces comienzan a enseñar. Pero si tú conoces la palabra de Dios, si tú has sido enseñado, si tú eres una persona diligente en la lectura de las escrituras y en la búsqueda de Dios, te darás cuenta que el contenido y la sustancia dentro de sus mensajes y de sus enseñanzas es sumamente pobre y carente de verdad. Muchos predicadores construyen sus mensajes a base de clichés y de frases motivacionales y de enseñanzas de liderazgo y de motivación y de éxito empresarial. Y mucha gente se está comiendo eso como el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con razón, tanta popularidad. Y yo no estoy enojado con la popularidad de nadie, ni le tengo envidia a ninguno de ellos. A mí me pudiera pasar y a cualquiera nos pudiera pasar. Pero la realidad es que en alguna forma, escuche bien, hemos sido convencidos que nosotros necesitamos ayudar a Dios en alguna forma a revelar a Jesús. Que nuestra opinión personal y particular es importante en relación a revelar a Jesús a otros. Yo te voy a decir algo, amada iglesia, y yo mismo con esta declaración me pongo a mí mismo en mi lugar. El Padre necesita tres cosas para revelar al verdadero Jesús en la tierra: la palabra escrita de Dios, el Espíritu Santo y un mensajero que se sujete a los dos primeros. Eso es lo que el Señor necesita en realidad. Tres cosas para revelar al verdadero Jesús en la tierra: la palabra escrita, y ese elemento jamás podrá ser removido de este lugar. La palabra escrita de Dios, aunque te suene antiguo y aunque te suene a religión, no me importa, pero la palabra escrita de Dios jamás podrá ser removida de esta ecuación. El Padre Celestial necesita tres cosas para revelar al verdadero Jesús en la tierra: la palabra escrita, el Espíritu Santo y un mensajero que sepa operar en los dos primeros. Eso es lo que el Padre necesita.
No podemos hoy, y desgraciadamente esto sucede, darle más importancia al vaso que comunica el mensaje que a la palabra y al Espíritu que revelan a Jesús. Pero eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que está sucediendo en nuestro tiempo para la iglesia contemporánea. Los mensajeros se han convertido en el centro del mensaje y el mensaje mismo ha pasado a ser un asunto secundario. Escúchame, iglesia, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, aleluya. No me importa que estoy predicando en una iglesia vacía. Yo sé que hay mucha gente que va a oír este mensaje. Nunca el mensajero será más importante que el mensaje. Y aunque el mensajero es importante, pero estamos viviendo en un tiempo donde el mensajero se ha convertido en el centro del mensaje. Por eso hoy la gente persigue tanto la popularidad y los likes y tener el ministerio y tener esta figura de sobresaliente de liderazgo y ser ese ultra hiper espiritual, profeta, apóstol o pastor o doctor o lo que sea. Y entonces creemos que necesitamos de esas credenciales como líderes y ministros para ser relevantes en nuestro tiempo. No, y mil veces no. Predicador que me escuchas, lo único que tú necesitas es la ayuda del Espíritu Santo y el conocimiento de las Escrituras, un corazón regenerado, y podrás predicar al verdadero Jesús que cambia, que salva, que restaura y que transforma la vida y que da vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Oh Señor, yo renuncio a ser el centro del mensaje y a que la gente me mire a mí como si yo fuera lo más importante. No importa el carisma. Mire, Apolos era carismático, Apolos era elocuente, Apolos tenía un espíritu fervoroso, pero lo que verdaderamente destacó en este hombre delante de Aquila y de Priscila, quienes lo tomaron aparte para explicarle más exactamente el camino del Señor, fue que el hombre tenía un conocimiento real de la palabra de Dios. El hombre no estaba tan perdido. Hoy en día hay muchos predicadores totalmente perdidos y hay muchos cristianos completamente perdidos y extraviados del Jesús de las Escrituras, y están hablando y que el amor de Dios y la salvación, cuando en su propio corazón no puede ni siquiera perdonar a sus hermanos. No me diga que están hablando del Jesús de la Biblia, porque ese no es el Jesús de la Biblia. Ese es otro Jesús. Ese es otro Jesús y no es el Jesús de la palabra. El vaso nunca será más importante que el mensaje. Espíritu Santo, mire, yo le pido a Dios, y todos somos tentados, todos los pastores, todos los líderes, todas las iglesias, somos tentados. Este brillo de la popularidad, este éxtasis de la admiración de la gente, de las multitudes, de la aprobación del mundo y de su cultura, este éxtasis embriagante puede seducir a cualquier predicador, puede seducir a cualquier pastor, puede seducir a cualquier líder. Irnos detrás del respeto de la gente delante de nuestra opinión y no de la palabra de Dios es sumamente tentador y embriagante. Pero yo le pido al Señor que no permita que yo me vaya en esa dirección y que yo me convierta en un predicador de clichés, en un predicador de frases motivacionales, en un predicador que hiper espiritualiza a Dios y a Jesús, alejándolo de la Escritura y conectándolo con lo místico, con lo esotérico, con lo extrasensorial. Y entonces en ninguno de los dos casos estaré predicando al Jesús de las Escrituras. Jesús mismo, iglesia, usó la palabra escrita para revelarse a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Pero hoy en día nosotros creemos que eso ya no es importante, que hay otras formas mejores. Creemos que tenemos que ayudar a Dios. Mire, Dios me rescató hace 20 años, pero mi testimonio no es tan importante como la Escritura. Y hay gente por ahí
predicando su testimonio y hablando su testimonio, y su testimonio ya está más gastado que unos tenis viejos del 86. Hoy yo tengo un testimonio poderoso. Hoy ya te conté mi testimonio. Y hoy en día la gente está persiguiendo el testimonio. Pero el testimonio de nadie es el evangelio. Podemos decir como aquel hombre que recibió la vista: yo no sé quién fue el que me sanó, yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Pero eso nunca va a sustituir al evangelio. Ninguna revelación que yo tenga va a sustituir al evangelio. Ningún sueño que yo tenga va a sustituir al evangelio. Ninguna experiencia angelical va a sustituir al evangelio de la palabra. Nada que yo pueda experimentar en mi vida, nada, ninguna experiencia que yo pueda tener puede sustituir el poder, la gloria y la majestad de la palabra escrita. Sí, la palabra escrita tiene gloria, tiene poder cuando el Espíritu Santo la usa. Y entonces en Mateo capítulo 21 verso 42. Oh, ayúdame, Espíritu Santo. Jesús hablando con los fariseos, con los religiosos de su tiempo, dice lo siguiente: abre tu corazón. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? Mateo 21, 42, por favor. Nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Sabe? Jesús estaba poniendo en evidencia que los religiosos de su tiempo demostraban realmente que no conocían las Escrituras. A veces decimos que esta gente, que si alguien tenía conocimiento de la palabra, eran los religiosos del tiempo de Jesús. Pero eso no es así. Jesucristo mismo los confrontó y les dijo que nunca leyeron en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, que nunca leyeron en las Escrituras que el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús, repito, está poniendo en evidencia que los religiosos demostraban realmente que no conocían la palabra. Y hoy hay tantas personas que no conocen la palabra, que no conocen al Jesús de la Biblia porque no leen la Biblia. ¿Para qué leer la Biblia si puedo ver las 24 horas de programación de enlace? ¿Para qué leer la Biblia si sigo a 20 predicadores y si sigo a 50 cuentas de Facebook? ¿Para qué leer la Biblia si tengo a Askenaz o el hijo del pastor y todas esas cuentas que la gente sigue y que son el único mensaje que mucha gente conoce, el único evangelio que mucha gente conoce? Pero Jesús está poniendo en evidencia que estos maestros solamente comunicaban un conocimiento basado en tradiciones e interpretaciones. Y escuche bien esto, por favor. Ellos usaban la Escritura solamente para respaldar sus posturas religiosas, pero no para conocer a Dios. ¿Sabe cuál es el gran peligro de muchos predicadores y líderes y maestros? Usar la Biblia solamente para respaldar sus posturas teológicas y no para conocer realmente a Jesús a través de ella. Inclusive hay muchos líderes que solamente leen la Biblia para preparar mensajes. El único día que leen y oran es el día que van a predicar. Es el único día que se interesan en la palabra de Dios. Qué lamentable.
Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: ni siquiera esto han leído. Pues ¿qué están haciendo ustedes que son maestros? Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Yo no sé ni por qué le hago así. No hay nadie que... Pero aquí hay como 5. ¿Eres tú maestro en Israel? Jesús le dijo a Nicodemo, ¿y no sabes esto? Así están muchos predicadores, así están muchos líderes y así están muchos maestros de la palabra de Dios, que el único día que abren su Biblia y buscan a Dios es el día que tienen que predicar algo. Lamentablemente no conocen a Dios. Usan la Biblia solamente para respaldar sus posturas teológicas y seleccionan sus pasajes hábilmente para decir o para que esos pasajes respalden lo que ellos quieren decir. Escúcheme, porque el gran peligro, repito, de muchos predicadores, líderes y maestros es que usan la Biblia solamente para respaldar sus posturas teológicas y no para conocer realmente a Jesús a través de ella. Y tristemente los púlpitos modernos están llenos de gente que ora y lee solo para preparar mensajes y no para conocer a Jesús y al Padre. Y quiero decirle esto: podemos respaldar cualquier postura teológica que nosotros tengamos usando un verso aquí y otro por allá. Podemos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, pero eso no es lo que la palabra y el Espíritu Santo quieren hacer. Quiero cerrar con un pasaje de la Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Escuche esto. Juan, uno de sus más cercanos e íntimos discípulos, escribió esto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que ya mencionó en todo su evangelio, desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 20, estas se han escrito con un propósito. Escúchame, iglesia. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en lo que está escrito acerca de Jesús, para que creyendo en las cosas que se han escrito y que se han registrado acerca de Jesús, su vida, su testimonio, sus señales, las que se han escrito, son para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, mis amados hermanos, mi amada iglesia de Jesús, tenemos que regresar a los evangelios, tenemos que regresar a las cartas del apóstol Pablo, tenemos que regresar a las cartas de Pedro, a las de Santiago, a la de Judas, a la carta a los Hebreos. Tenemos que regresar a las cartas de Juan y al Apocalipsis, a las palabras de los profetas, para redescubrir, escuche esto, redescubrir a nuestro Señor Jesucristo, y a lavar nuestra mente y nuestro corazón, y purgar nuestra mente y nuestro corazón del Jesús humanista, filosófico, motivador y hasta socialista que esta generación se ha construido, porque esa es la única forma en la cual nosotros vamos a verdaderamente conocer a Jesús. El viernes pasado yo dije: alguien podrá ahora quizá tener miedo de tener a un Jesús conceptual, solo de letra, pero la respuesta, el antídoto es, y escúchame bien, si tú tienes una genuina relación con Dios, es decir, si tú oras y si tú buscas al Señor,
el Espíritu Santo de Dios se va a encargar, porque esa es una de sus principales misiones. Jesús dijo: Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús dijo eso. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de abrirte las Escrituras, como Jesús le abrió las Escrituras a estos dos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Y sabes qué va a provocar esto? Que tu corazón arda. Gloria a Dios. Tú no puedes tener una revelación de Jesús por las Escrituras y el Espíritu Santo y seguir teniendo un corazón frío y superficial. Cuando el Espíritu Santo te abra las Escrituras, entonces tu corazón va a arder, porque ese Jesús que se revela a través de la palabra es el Jesús que es fuego, el Jesús que es poder, el Jesús que es salvación, el Jesús que es el eterno y glorioso Hijo de Dios, que salva, restaura, sana, perdona pecados. En otras palabras, y termino, la única y verdadera experiencia que nosotros necesitamos en este tiempo es la que el Espíritu Santo de Dios nos puede dar cuando nos revela las Escrituras y nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Aleluya. Oh Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Nos humillamos hoy delante de ti. Renunciamos, Señor, a ser como la iglesia en Corintio, tan tolerante ante la predicación de un Jesús diferente al que los apóstoles predicaron, y se aseguraron por el Espíritu Santo de que fuera registrado todo en la santa palabra de Dios. Revélanos a Jesús, Espíritu Santo. Y para eso vamos a necesitar regresar a la palabra, regresar a las Escrituras, regresar a los evangelios, regresar a los profetas, regresar a las cartas y al Apocalipsis. Porque ahí es donde el Señor Jesús se revela a nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. La palabra escrita es la materia prima que el Espíritu Santo usa para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para alumbrar los ojos de nuestro corazón, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ayúdanos como iglesia a recuperar la imagen del Jesús de las Escrituras, a recuperar la imagen del Jesús que conoció Pedro y que conoció Juan y que conoció Pablo, a recuperar la imagen de un Jesús bíblico, de un Jesús que honró la palabra de Dios. Oh Señor, ayúdanos. ¿Cuánto necesitan la ayuda del Señor? Pídale su ayuda. Si usted ha descuidado la palabra, si usted ha olvidado la palabra, si usted está desconectado de la palabra, alejado de la palabra, el Señor quiere que usted y yo regresemos, y más en este tiempo, porque necesitamos dirección, necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento. Gloria a Dios. Y es a través de la palabra que el Espíritu Santo nos lo va a dar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Oh glorioso Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón.
Solo por ella soy más que vencedor. Otra vez, dilo. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. Escucha esto, iglesia. La palabra es lámpara a mis pies, ella es lumbrera siempre a mi caminar. Es pan de vida que nutre todo mi ser. Es mi fuente de amor, gozo y poder. La palabra es más dulce que la miel. Es para mí un manantial de paz. Es la espada del Espíritu de Dios. Es la palabra lo que vence a Satanás. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra del Señor es la verdad. Me libera de las dudas y el temor. Es la palabra la que inspira nueva fe. Ella revela mi herencia espiritual. La palabra es más dulce. La palabra es más dulce que la miel. Es para mí un manantial de paz. Es la espada del Espíritu de Dios. Dilo. Es la palabra lo que vence a Satanás. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra me revela a Jesús, Rey de gloria, Rey de reyes y Señor. Y el Espíritu me muestra a Jesús cuando humilde me
La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra de Dios tiene poder, santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra me revela, la palabra me revela a Jesús, Rey de reyes, mi glorioso Salvador. Cuando estoy ahí, el Espíritu me ayudará, me mostrará al verdadero Jesús. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardé en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. Señor, te damos a ti la gloria y la honra en este día. Yo oro, Padre, que esta palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo, de tus hijos, y pueda producir cambios poderosos, sobrenaturales, libertad, paz, y sobre todo que podamos conocer a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Iglesia, muchas gracias por conectarte, muchas gracias por estar pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Es muy probable, oremos al Señor. Escúchame, iglesia, oremos al Señor, porque es muy probable que a partir del mes de junio podamos reanudar nuestras reuniones, obviamente con algunas medidas especiales que el gobierno está solicitando, pero te invito a que oremos en el nombre de Jesucristo, porque es muy probable que en el mes de junio podamos nuevamente abrir la iglesia y retomar nuestras reuniones. Les estaremos dando toda la información, les estaremos dando todos los detalles en las próximas semanas. Así que ayúdenos a orar en el nombre de Jesucristo para que los casos aquí en la ciudad no vayan para arriba, que continúen descendiendo en el nombre del Señor. Cada vez menos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invito a conectarse durante la semana, el martes, noches de oración por mi cuenta de Facebook, y el próximo viernes también aquí en la iglesia con un mensaje de fe y de poder. Les amamos, les bendecimos. Lo mejor de Dios está por llegar en el nombre de Jesús. Aleluya.